Un Navy SEAL retirado deriva hacia un pueblo sin nombre, llevando cicatrices que nadie puede ver con su pastor alemán caminando silenciosamente a su lado. Dentro de una pequeña cafetería de carretera, la crueldad se revela a plena vista. Un niño en una silla de ruedas. Risas se volvieron agudas. Un momento a punto de romperse. Lo que despierta después no es ira, sino una promesa. No venganza, sino fe probada bajo presión. Esta es una historia de lealtad, coraje y una verdad que se niega a permanecer enterrada. Antes de que empecemos, dinos dónde estás viendo desde. Y si esta historia te mueve, por favor suscríbete para más. Una tarde gris presionó bajo sobre el pueblo, el cielo del color de ceniza fría. Viento empujando hojas sueltas a lo largo del bordillo, como si el lugar mismo estuviera tratando de seguir adelante. Él llegó sin anuncio. Un hombre alto, de hombros anchos, en sus 30 y tantos, cuya postura sugería fuerza mantenida a raya en lugar de mostrada. Su cabello oscuro fue cortado corto y práctico, ya salpicado de canas tempranas en las sienes, y una barba corta y prolijamente cuidada afilaba los ángulos de un rostro que parecía tallado por largas noches y silencios más largos. Había algo cuidadoso en su mirada, un hábito de medir habitaciones antes de entrar completamente en ellas, como si el mundo le hubiera enseñado una vez que la seguridad nunca estaba garantizada. A su lado caminaba un pastor alemán, de unos 6 años, negro y fuego, con una cicatriz apenas visible a lo largo de una oreja. El perro se movía con calma disciplinada, cabeza nivelada, ojos alerta, pero no amenazantes. La tranquila confianza de un animal entrenado para proteger sin que se le dijera. Él no sabía la dirección que buscaba, solo el nombre del pueblo, escrito en un trozo de papel que se había ablandado en los bordes de haber sido doblado demasiadas veces, y una promesa que llevaba como peso en su pecho. El hambre finalmente tomó la decisión por él. Él se desvió hacia una pequeña cafetería de carretera cuyas ventanas brillaban ámbar contra la tarde apagada. El tipo de lugar que olía a café preparado demasiado tiempo y pasteles calentados una vez demasiadas. Dentro la cafetería era estrecha y desgastada pero limpia. Menús amarillentos se rizaban en las esquinas. Las baldosas del suelo llevaban cicatrices tenues de décadas de botas y azúcar derramado. Una campana sonó sobre la puerta mientras él entraba, y por un momento la conversación decayó, luego se reanudó. Detrás del mostrador estaba Sara, la camarera, finales de los 40, alta y esbelta, su cabello castaño rojizo, recogido en una coleta baja, salpicado de plata. Líneas finas trazaban las esquinas de sus ojos, evidencia de una vida pasada escuchando más que hablando. Su piel era pálida de turnos largos bajo luces fluorescentes, y sus movimientos eran eficientes, casi protectora del espacio en que trabajaba. Ella le ofreció una pequeña sonrisa educada, del tipo dado a extraños que podrían quedarse o podrían desaparecer antes de que el café se enfriara. Él eligió una cabina a lo largo de la pared y se acomodó, el perro deslizándose debajo de la mesa con precisión practicada, tumbándose sin instrucción. Sara trajo agua y café, sus ojos parpadeando brevemente hacia la oreja cicatrizada del perro, luego de vuelta al rostro del hombre, como si reconociera algo familiar pero sin nombre. Entonces la risa comenzó. Era aguda y descuidada, demasiado fuerte para el tamaño de la habitación, del tipo que demandaba atención en lugar de ganarla. Él miró hacia arriba. En la esquina lejana estaba sentada una niña en una silla de ruedas, quizás de 15 o 16. Ella era de constitución pequeña, sus hombros estrechos debajo de un suéter demasiado grande, cabello oscuro cayendo hacia adelante para ocultar su rostro.
Sus manos agarraron el borde de la mesa como si pudiera deslizarse lejos de ella, nudillos pálidos de tensión. Su piel era de un tono oliva suave, marcada con las tenues sombras de insomnio debajo de sus ojos. Había una quietud en ella, no timidez, sino invisibilidad practicada. La postura de alguien que había aprendido que ser notado a menudo tenía un costo. De pie alrededor de ella estaban 4 chicos adolescentes, bien peinados y costosos casuales, chaquetas colgadas justo bien, zapatillas aún brillantes. Uno llevaba un reloj que atrapaba la luz cada vez que movía su muñeca, destellando como una señal. Sus rostros eran lisos y confiados, sus voces fáciles, como si el pueblo nunca les hubiera dicho no. Se inclinaron demasiado cerca, riendo de algo que solo ellos encontraban divertido. Un comentario cayó como una piedra. Otro siguió, más pesado. Un chico empujó suavemente la silla de ruedas con su pie, justo lo suficiente para hacerla tambalear. La respiración de la niña se atragantó. Sus hombros se tensaron. Un vaso de plástico se volcó. Agua salpicando por la mesa y goteando al suelo, extendiéndose en un charco delgado y humillante. Sara se congeló detrás del mostrador, una mano agarrando una pila de platos. Algunos clientes miraron, luego rápidamente se apartaron. Un hombre mayor en la cabina del final, delgado, encorvado, su cabello gris peinado cuidadosamente hacia atrás, bajó sus ojos, mandíbula tensándose como si estuviera masticando palabras que ya no creía que importarían. Los chicos rieron de nuevo, más fuerte ahora. Uno de ellos, más alto que el resto, dio un paso adelante. Él levantó su mano, no apresurado, no enojado, sino casual, como si el movimiento mismo fuera una broma. La niña retrocedió, hombros encogiéndose hacia adentro, ojos apretados cerrados. Su respiración vino rápida y superficial, cada inhalación sonando como una súplica que no había dicho en voz alta. El hombre en la cabina sintió algo moverse dentro de él, un endurecimiento que no tenía nada que ver con el frío de la habitación. Sus dedos se quedaron quietos alrededor de la taza de café. Debajo de la mesa, el cuerpo del perro se tensó, músculos enrollándose sin un sonido. Él giró su cabeza lentamente hacia la esquina, ojos fijándose en la mano levantada en el momento exacto en que flotaba en el aire. Y justo cuando comenzó a descender, el mundo pareció pausarse. La cafetería, conteniendo la respiración, como si esperara a ver si alguien finalmente entraría en el espacio entre la crueldad y el silencio. La mano levantada nunca bajó. La silla raspó ruidosamente contra el suelo, mientras el hombre se ponía de pie. El sonido lo suficientemente agudo para cortar a través de la risa y girar cada cabeza en la cafetería hacia él. Él no se apresuró. Él no gritó. Él se movió con el control medido de alguien que había aprendido hace mucho tiempo que la velocidad sin propósito solo llevaba a errores. Su altura se hizo aparente cuando se enderezó completamente, hombros anchos llenando el espacio estrecho entre mesas, su presencia silenciosa, pero innegable. «Suficiente», dijo él. Su voz era baja, firme, no la voz de un hombre pidiendo permiso. Se extendió por la cafetería como el tañido de una campana distante, pesado y final. La mano levantada del chico vaciló en el aire. Por una fracción de segundo, confusión parpadeó a través de los rostros de los adolescentes, seguida rápidamente por sonrisas torcidas destinadas a ocultarla. El pastor alemán se deslizó de debajo de la cabina y vino a pararse a su lado, lo suficientemente cerca para que su flanco rozara su pierna. El perro era grande,
de constitución poderosa, su pelaje negro y fuego brillante a pesar de la cicatriz que doblaba el borde de una oreja. No ladró, no mostró sus dientes, simplemente se mantuvo a la altura de la cabeza, ojos ámbar fijos en los chicos con calma e intensidad. Había disciplina en la quietud del animal, la marca inconfundible de entrenamiento que una vez había exigido obediencia absoluta en lugares peligrosos. El chico más alto rió, un sonido corto y burlón. Él era delgado con una mandíbula afilada y cabello cuidadosamente peinado, confianza llevada como una segunda chaqueta. ¿Qué vas a hacer?, dijo él, metiendo sus manos en los bolsillos de su abrigo caro. ¿Tú su papá o algo así? El hombre no respondió. Él dio un paso más hacia adelante, colocándose completamente entre la niña y el grupo. Desde donde Sara estaba de pie detrás del mostrador, ella podía ver sus manos abiertas, relajadas, dedos ligeramente curvados, como si listos, pero contenidos. Su rostro no mostró ira, solo una calma fría y enfocada que hizo que su estómago se tensara. Ella había visto hombres enojados antes. Esto era diferente. Este era alguien que ya había tomado una decisión y simplemente estaba esperando a ver si sería desafiada. «Aléjense de ella», dijo él. Uno de los chicos intentó pasar a su lado, hombro angulándose hacia adelante en un intento a medias de dominancia. El hombre se movió lo justo para bloquearlo, no tocando, no empujando, sino haciendo el camino inconfundiblemente cerrado. El chico tropezó un paso hacia atrás, sorprendido, más avergonzado que herido. El perro dio un paso hacia adelante, medio paso, uñas haciendo clic suavemente contra la baldosa. Todavía sin sonido, todavía sin amenaza, solo una presencia que decía muy claramente, «No crucen esta línea». El corazón de Sara golpeaba mientras ella miraba. Su coleta castaño rojizo se había soltado, mechones de cabello pegándose a la piel húmeda de sus sienes. Ella era alta y delgada, su rostro largo y pálido, pecas tenues contra años de cansancio. Ella quería decir algo para ayudar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En este pueblo, hablar en voz alta usualmente venía con consecuencias. «Vamos», otro chico murmuró, mirando hacia la puerta. Él era más bajo, más fornido, su bravuconería ya resquebrajándose. «Vámonos». El líder sonrió con desprecio, pero sus ojos parpadearon hacia el perro de nuevo, luego de vuelta al rostro del hombre. Había algo allí que no le gustaba, algo que no respondía a la intimidación. «Esto no ha terminado», dijo él, señalando con un dedo. «No sabes con quién te estás metiendo». «Váyanse», respondió el hombre. Eso fue todo. Los chicos retrocedieron, retirándose en un grupo torpe. Su risa se fue, reemplazada por insultos murmurados y promesas que sonaban menos convincentes con cada paso. La puerta se abrió con fuerza mientras se iban, la campana sobre ella resonando salvajemente antes de asentarse en silencio. Por un largo momento, nadie se movió. La niña se sentó congelada en su silla de ruedas, hombros todavía encorvados, respiración llegando en tirones superficiales. Su cabello oscuro ocultó la mayor parte de su rostro, pero sus manos temblaron en su regazo. El hombre se giró hacia ella entonces, la dureza drenando de su expresión, como si alguien hubiera accionado un interruptor. «Está bien», dijo él en voz baja, poniéndose en cuclillas para que estuviera a nivel de sus ojos. «Usa». Las líneas alrededor de sus ojos eran más visibles, grabadas profundamente por el esfuerzo y noches sin dormir. Sus ojos eran de un azul grisáceo apagado, observadores, pero suaves. «Estás a salvo». Ella asintió una vez, apenas, lágrimas pegadas a sus pestañas, pero no cayendo.
Ella miró al perro, luego de vuelta al hombre. El perro se bajó al suelo de nuevo, acomodándose a su lado, cola quieta, orejas relajadas. Sara finalmente se movió. Ella agarró una toalla y se apresuró alrededor del mostrador, arrodillándose para limpiar el agua derramada. Yo te traeré otra bebida, dijo ella a la niña, su voz suave y desigual. Por cuenta de la casa, un hombre mayor en la cabina de la esquina se aclaró la garganta. Él era delgado y encorvado, su cabello gris peinado cuidadosamente hacia atrás. Una chaqueta descolorida, abotonada ajustada alrededor de un armazón que se había vuelto más pequeño con la edad. Sus ojos se demoraron en el hombre y el perro, algo como reconocimiento parpadeando allí, aunque él no dijo nada. El hombre ayudó a la niña a enderezar su silla de ruedas, asegurándose de que los frenos estuvieran bloqueados. Su bolso regresó a su regazo. ¿Estás herida?, preguntó él. Ella sacudió su cabeza de nuevo. No, susurró ella. Su voz era pequeña pero firme, como si hubiera aprendido a mantenerla así. Afuera motores aceleraron y neumáticos chirriaron mientras los chicos se alejaban a toda velocidad. El sonido persistió como una advertencia. El hombre se puso de pie, escaneando la cafetería, consciente de cada mirada ahora fija en él. Él sintió el familiar endurecimiento en su pecho, la conciencia de que intervenir siempre venía con consecuencias. Aún así, él no se arrepintió. Él nunca lo había hecho, no cuando importaba. Quizás quieras tener cuidado, dijo Sara en voz baja mientras ella bajaba el nuevo vaso. A ellos no les gusta ser avergonzados, especialmente no en público. Él encontró sus ojos y asintió una vez. Gracias. Ella dudó, luego añadió, soy Sara. De cerca sus ojos eran de un marrón cálido, marcados con preocupación y amabilidad en igual medida. Él le dio un breve y educado asentimiento, pero no ofreció su nombre. La cafetería lentamente regresó a un murmullo bajo, aunque la atmósfera había cambiado. La gente miró a la niña, al hombre, luego rápidamente miró hacia otro lado de nuevo, como si no estuviera segura de cómo comportarse ahora que el silencio se había roto. El hombre mayor en la esquina se levantó, ajustó su chaqueta y pagó en el mostrador, lanzando una última mirada pensativa en su dirección antes de irse. El hombre permaneció donde estaba, de pie junto a la niña, el perro a sus pies. Él sabía que este momento era solo el principio. En pueblos como este, pararse entre la crueldad y su objetivo nunca terminaba limpiamente. Solo dibujó una línea. Y en algún lugar más allá de las paredes de la cafetería, él ya podía sentir el peso de ojos girando de vuelta hacia él, midiendo, recordando. La cafetería no se vació de la manera en que usualmente lo hacía después de problemas. En cambio, algunas personas se demoraron, sentadas más rígidamente ahora, como si temieran que moverse demasiado rápido pudiera deshacer cualquier calma frágil se había asentado sobre la habitación. La campana sobre la puerta había dejado de sonar hacía mucho tiempo. Sin embargo, el silencio todavía se sentía recién ganado, como terreno que acababa de ser reclamado. El hombre esperó hasta el sonido de los motores de los chicos se desvaneció en la nada. Solo entonces él se acercó más a la niña. Él se arrodilló junto a su silla de ruedas, cuidadoso y sin prisas, de la manera en que uno se acercaba a algo fácilmente roto. Él enderezó el ángulo de la silla, bloqueando los frenos, luego se inclinó para recuperar su bolso caído, cepillando el polvo de la correa de lona antes de colocarlo suavemente de vuelta en su regazo. El pastor alemán se acostó a su lado, cabeza descansando sobre sus patas. De cerca, la edad del perro se mostraba más claramente, gris, salpicando su hocico, ojos firmes en lugar de inquietos.
6 años, quizás un poco más. Un animal que había aprendido paciencia por las malas. ¿Estás segura de que estás bien? El hombre preguntó. La niña asintió, su barbilla temblando. Ella tragó antes de hablar. Lo estoy, dijo ella, aunque las palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera aprendido por repetición en lugar de por la verdad. Sara revoloteó cerca, una toalla agarrada en sus largos dedos. En la luz más suave de la tarde, sus rasgos parecían más suaves que antes. Ojos cansados, sí, pero también vigilantes, protectores. Ella tenía el aspecto de alguien que había visto muchas pequeñas injusticias pasar por su cafetería y había aprendido cuáles podían ser sobrevividas por el silencio. Esta, ella lo sabía, no sería olvidada. ¿Tú tienes alguien que pueda venir a recogerte? El hombre preguntó. Su tono era educado, casi tentativo, como si fuera consciente de que la ayuda ofrecida demasiado forzadamente podría sentirse como otro tipo de daño. Puedo llevarte a casa si quisieras. La niña sacudió su cabeza de nuevo. Mi abuelo, dijo ella suavemente. Él no conduce mucho más. Sara se aclaró la garganta. Ella vive con él, añadió ella, acercándose. Él es viejo, no está bien. Ella usualmente camina aquí por su cuenta. Su boca se apretó. O ruedas, supongo. En el extremo lejano de la cafetería, el hombre mayor que había mirado antes se movió en su asiento. Él estaba en sus 70 y tantos, alto una vez, pero ahora doblado por el tiempo, sus manos marcadas con manchas hepáticas y tenues cicatrices. Él se apoyó en un bastón mientras se ponía de pie, articulaciones crujiendo en protesta. Su padre murió, dijo él en voz baja, no sin amabilidad. Hace mucho tiempo y su madre. Él sacudió su cabeza. Se fue, no dijo adiós. La niña miró fijamente la mesa, dedos presionados planos contra su borde. El hombre sintió un sutil endurecimiento detrás de sus costillas. Él estudió su rostro más de cerca ahora, la forma de sus ojos, la configuración de su boca. Había algo allí, algo familiar de una manera que lo inquietó. ¿Cuál era el nombre de tu padre?, preguntó él suavemente, como si probara el peso de la pregunta antes de dejarla caer. Ella dudó, luego respondió tan suavemente que Sara tuvo que inclinarse para escuchar. El nombre colgó en el aire después, pesado e inconfundible. El hombre no se movió. Por un momento, su expresión se volvió completamente inmóvil, como una puerta cerrándose detrás de sus ojos. La cafetería pareció retroceder alrededor de él, sus sonidos amortiguándose, sus bordes difuminándose. Él se bajó al banco opuesto, codos descansando sobre sus rodillas, manos apretadas lo suficiente para que los nudillos palidecieran. Lo conocí, dijo él por fin. Cada cabeza en la cafetería giró. Serví con él. El hombre continuó, su voz medida, despojada de drama. Hace un año. Nadie interrumpió, incluso el tintineo de los platos se había detenido. Se suponía que era una misión limpia, dijo él, entrar y salir, del tipo en que no piensas después. Su mirada cayó brevemente al perro a sus pies, luego se levantó de nuevo. Casi habíamos terminado cuando la emboscada golpeó. Vino de ninguna parte. Él cayó primero. La respiración de la niña se atragantó. Un pequeño sonido agudo ella intentó sin éxito tragar. Llegué a él. El hombre continuó. Le sostuvo la mano. Él sabía que no se levantaría de nuevo. Su mandíbula se tensó, un destello de algo crudo pasando por sus ojos. Él no tenía miedo. Él estaba preocupado por ti, sobre asegurarse de que estarías bien.
La cafetería pareció inclinarse hacia adentro, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Él me pidió que cuidara de su familia, dijo el hombre. Eso fue lo último que dijo. Lágrimas se derramaron libremente por las mejillas de la niña ahora. Ella no hizo ningún intento de ocultarlas. Sarah cubrió su boca con una mano, sus hombros cayendo como si una respiración largamente contenida finalmente hubiera escapado. El hombre mayor inclinó su cabeza, descansando ambas manos en la parte superior de su bastón. El pastor alemán levantó su cabeza, presionando su hocico suavemente contra la rodilla del hombre, un pequeño peso de conexión a tierra. Tu padre fue valiente, dijo el hombre, encontrándose con los ojos de la niña. No ruidoso valiente, no del tipo que hace las historias fáciles, del tipo que se queda cuando importa. Él hizo una pausa. Él no te dejó. Él eligió proteger a personas que nunca conocería. Los sollozos de la niña se suavizaron en respiraciones silenciosas y temblorosas. Ella se limpió la cara con la manga de su suéter. Luego lo miró de nuevo. Nadie nunca me habla de él, susurró ella. Yo lo haré, dijo él. Afuera la luz había comenzado a desvanecerse, el cielo gris deslizándose hacia la tarde. Dentro de la cafetería, algo había cambiado. No exactamente en alivio, sino en reconocimiento. Un hombre que nunca había sido nombrado, finalmente había sido visto. El hombre se puso de pie lentamente. Te llevaré a casa, dijo él. Si eso está bien, ella asintió. La casa se asentaba en el borde del pueblo donde el pavimento se rindió, y la grava tomó el control. Un lugar bajo y desgastado con pintura blanca que se pelaba y una luz de porche que zumbaba suavemente mientras el crepúsculo se deslizaba en la noche. El hombre empujó la silla de ruedas cuidadosamente a lo largo del estrecho sendero, atento a las tablas irregulares mientras el pastor alemán caminaba justo detrás, sin prisas y vigilante, uñas haciendo clic en un ritmo constante que se sentía como tranquilidad en lugar de sonido. Los hombros de la niña se relajaron cuanto más se acercaban a la puerta, como si la pequeña casa misma ofreciera una promesa de seguridad simplemente por existir. Su abuelo respondió después del segundo golpe. Él era un hombre delgado y encorvado en sus 70 y tantos, su cabello un plateado tenue que se negaba a permanecer peinado, su piel curtida y translúcida con la edad. Sus manos temblaron mientras se apoyaba en un bastón de madera, gastado liso por años de uso. Cuando vio a la niña viva e inaudita, una respiración que había estado conteniendo todo el día finalmente lo dejó. Sus ojos brillaron con alivio y algo como disculpa, como si se culpara a sí mismo por el mundo más allá del umbral. Gracias, dijo él al hombre, voz áspera y seria. Gracias por traerla a casa. Dentro la casa era modesta pero ordenada, un lugar moldeado por el hábito y la necesidad. Una manta de ganchillo yacía doblada sobre el respaldo del sofá. El aire olía tenuemente a té hervido y pulidor de limón. En la pared sobre una repisa estrecha colgaba una sola fotografía en un marco simple, un joven con ojos amables y una sonrisa tentativa, vestido con ropa de civil, sin medallas, sin uniforme, ninguna prueba visible de la vida que había vivido. El hombre se detuvo sin darse cuenta, su mirada fija en la imagen, pecho tensándose con un dolor familiar. Ese es él, dijo el abuelo en voz baja, siguiendo sus ojos. Su padre. El hombre asintió una vez. Él no habló. Él no necesitaba hacerlo. La niña maniobró su silla de ruedas más cerca del hogar y rozó sus dedos por el marco, cuidadosa, reverente. El pastor alemán se acomodó cerca de la puerta, posicionándose donde podía ver tanto la habitación como el exterior, un hábito aprendido a través de larga repetición.
El abuelo se bajó a un sillón, fatiga asentándose en sus huesos ahora que el miedo inmediato había pasado. Ellos podrían haberse quedado allí en esa calma frágil si la noche lo hubiera permitido. El sonido de motores cortó a través del silencio sin advertencia. Neumáticos crujieron en la grava. Faros destellaron a través de las ventanas delanteras, bañando la habitación en dura luz blanca. El perro se levantó instantáneamente, cuerpo angulado hacia la puerta, orejas erizadas hacia adelante. El hombre sintió el cambio antes de que oyera la risa. Baja, tosca, inconfundiblemente familiar. «Nos encontraron», susurró la niña. Las manos del abuelo se apretaron alrededor de su bastón. «Sabía que lo harían», murmuró él. «Ellos no paran una vez que empiezan». El hombre dio un paso hacia la puerta, sus movimientos precisos, económicos. Él miró de reojo a la niña, luego a su abuelo. «Quédense aquí», dijo él, voz tranquila pero absoluta. Ambos. Él abrió la puerta y salió al porche solo. 3 coches estaban al ralentí al borde del patio, motores retumbando como animales inquietos. Los mismos chicos de la cafetería salieron a raudales, envalentonados ahora por la oscuridad y los números. Sus rostros se veían diferentes bajo el resplandor de los faros, más duros, más crueles, despojados del humor descuidado que habían llevado antes. Uno llevaba un bate de metal colgado casualmente sobre su hombro. Otro agarró un trozo de madera como un bastón que él plenamente pretendía usar. «Bueno, mira esto», dijo el líder, dando un paso adelante. De cerca, su juventud era obvia. Cicatrices de acné apenas visibles a lo largo de su mandíbula. Bravuconería estirada delgada sobre la inseguridad. ¿Pensaste que podías avergonzarnos y desaparecer? El hombre no levantó su voz. Él no se movió del escalón superior. La luz del porche proyectó su sombra larga a través de la grava. «Váyanse», dijo él. «Esta es su última oportunidad». Ellos rieron, el sonido haciendo eco demasiado fuerte contra la casa. Un chico escupió sobre el suelo. «Tú no eres de por aquí», sonrió con desprecio. «No sabes cómo funcionan las cosas». Detrás del hombre, el pastor alemán se movió a la vista, de pie firmemente a su lado, postura controlada, pero inconfundiblemente lista. La presencia del perro atrajo un destello de vacilación de los chicos, una mirada intercambiada, un medio paso hacia atrás que traicionó su confianza. «Lindo perro», murmuró uno. «No nos detendrá». Los ojos del hombre nunca los dejaron. «No estoy aquí para detenerlos», dijo él. «Estoy aquí para pararme entre ustedes y la gente de dentro». Eso lo hizo. El rostro del líder se retorció de ira. Él levantó el bate, agarrándolo con ambas manos, y dio un paso adelante. Desde dentro de la casa, la niña contuvo la respiración, corazón latiendo tan fuerte se sentía como si pudiera inclinarla de la silla. El abuelo cerró sus ojos. El bate comenzó a balancearse. La sirena cortó a través de la noche como una cuchilla. Luces rojas y azules explotaron a través del patio, pintando la casa, los coches, los chicos mismos en color agudo e implacable. El bate cayó con estrépito al suelo. Neumáticos chirriaron mientras las puertas se abrían volando. Voces resonaron, firmes y autoritarias. «Manos donde podemos verlas ahora». Los chicos se congelaron. Confusión dando paso al pánico, mientras vehículos marcados entraban detrás de ellos. Agentes federales saliendo, su presencia precisa e inconfundible. Estos no eran oficiales locales mirando hacia otro lado. Estos eran hombres y mujeres cuyos rostros no mostraban interés en negociación. El líder intentó hablar,
pero las palabras se enredaron en su garganta mientras metal frío se cerraba alrededor de sus muñecas. Uno por uno, los otros fueron restringidos, su bravuconería colapsando en silencio hosco. Una agente se acercó al porche, una mujer de 40 y tantos con cabello corto gris hierro y ojos que no perdían nada. Su complexión era compacta y atlética, sus movimientos económicos. Ella miró al hombre, luego al perro, luego de vuelta a la escena que se desarrollaba. ¿Tú el que lo llamó?, preguntó ella. No, soy Tim, respondió el hombre, pero me alegro de que alguien lo hiciera. Ella asintió como si eso le dijera todo lo que necesitaba saber. Mientras los chicos eran cargados en vehículos, otro coche se detuvo. Dos figuras familiares salieron, policía local, rostros pálidos y tensos. No parecían aliviados, parecían expuestos. Uno evitó la mirada del hombre completamente. Dentro de la casa, la niña se acercó rodando a la ventana, viendo cómo el caos se resolvía en orden. El abuelo apoyó una mano temblorosa en su hombro. Las sirenas se atenuaron. La noche exhaló. El hombre permaneció en el porche hasta que terminó, el pastor alemán firme a su lado, ambos siluetas contra el silencio que regresaba. Solo entonces él volvió a entrar, cerrando la puerta suavemente detrás de él. La mañana llegó silenciosamente, como si el pueblo mismo no estuviera seguro si merecía la luz. Un sol pálido se deslizó sobre las colinas bajas y tocó el camino de grava frente a la pequeña casa, revelando huellas de neumáticos y pisadas que ya habían comenzado a desvanecerse. El hombre estaba de pie en el porche con una taza de café débil calentando sus manos. El pastor alemán, sentado a su izquierda, postura relajada ahora, orejas sueltas, cola descansando contra las tablas. La noche había pasado sin sirenas que regresaran, y eso solo se sintió desconocido. Dentro, la niña durmió hasta tarde por primera vez en semanas. Su silla de ruedas estaba estacionada junto al sofá, pulcramente alineada, su mochila escolar colgada de un gancho junto a la puerta. El abuelo se sentó en la pequeña mesa de la cocina, hombros caídos, dedos envueltos alrededor de una taza que apenas había tocado. Él era un hombre orgulloso, una vez ancho y fuerte, ahora estrechado por años y preocupación. Lo que quedaba era una tranquila dignidad que se mostraba en pequeños gestos. La forma cuidadosa en que doblaba una servilleta, la forma en que escuchó sin interrumpir enfermo, dijo él, sin mirar hacia arriba. Quizás no hoy, pero cosas como estas no terminan limpiamente. El hombre asintió. A veces sí, respondió él. Solo toma más tiempo del que la gente espera. Para media mañana la noticia ya había comenzado a viajar. En un pueblo de este tamaño la verdad se movía no a través de titulares, sino a través de cocinas y trasteros, susurrada entre vecinos que habían aprendido a hablar suavemente. Sarah fue una de las primeras en llegar. Ella estacionó su viejo sedán al otro lado de la carretera y caminó por el sendero, su alta figura ligeramente encorvada, como si se preparara contra el juicio que nunca llegó. Su cabello castaño rojizo estaba recogido, pecas destacando contra la piel, ruborizada de determinación. Vi las luces anoche, dijo ella, manos entrelazadas. Luces federales. Ella hizo una pausa, buscando su rostro. La gente está hablando. Dentro de la casa, ella se arrodilló al nivel de la niña, sonriendo suavemente. Lo hiciste bien, cariño, dijo ella. Todos ustedes. A lo largo del día, más visitantes siguieron. El hombre mayor de la cafetería llegó con una bolsa de papel de comestibles, su bastón golpeando firmemente contra el suelo. Una joven pareja de 2 calles más allá pasó por allí, torpes pero sinceros, ofreciendo ayuda con reparaciones. Incluso una maestra de escuela jubilada, delgada,
canosa, de ojos agudos, vino a decir lo que nunca se había atrevido a decir antes, que ella había visto a esos chicos herir a otros muchas veces, y finalmente había llamado a un número que le habían dado hacía meses, esperando una prueba de que alguien se pondría de su lado. Para la tarde, vehículos federales regresaron, no con sirenas, sino con propósito. La misma agente de la noche anterior salió, su cabello gris hierro atrapando el sol. Ella se presentó simplemente como agente Miller. Su voz era tranquila, su apretón de manos firme. «Hemos estado recolectando quejas por un tiempo», dijo ella. «Lo que pasó anoche dio a la gente el coraje para terminar lo que empezaron. La estación de policía local no escapó el día. Puertas fueron abiertas. Archivos fueron tomados. 2 oficiales fueron escoltados afuera bajo la mirada de vecinos que una vez habían cruzado la calle para evitarlos. Nadie vitoreó. Nadie necesitaba hacerlo. El silencio esta vez llevaba peso. El hombre lo observó todo desde el porche, el perro tumbado a sus pies. Él no sintió triunfo, solo un lento alivio en su pecho, como si algo anudado hace mucho tiempo finalmente se hubiera soltado. Él habló cuando le hablaron, respondió preguntas simplemente, nunca levantando su voz. Cuando le preguntaron por qué se había quedado, él se encogió de hombros. «Fue lo correcto», dijo él, «nada más». En las semanas que siguieron, el cambio tomó la forma de rutina. La niña regresó a la escuela, su camino despejado, no solo por rampas, sino por miradas que contenían respeto en lugar de lástima. El hombre caminó con ella las primeras mañanas. El pastor alemán trotando a su lado, lengua colgando en el aire fresco. Niños miraban desde porches y ventanas, curiosidad reemplazando el miedo. Los días del abuelo se volvieron más fáciles. Papeleo de asistencia fue aprobado con sorprendente velocidad. Reparaciones fueron hechas a la casa. Cosas pequeñas, pero significativas. Una nueva barandilla en el porche. Una cerradura que funcionaba suavemente. La puerta, una vez dejada sin cerrar por hábito y resignación, ahora se cerró con tranquila confianza. El hombre no se fue. Él arregló lo que pudo. Él escuchó más de lo que habló. Cuando le preguntaron sobre su pasado, él ofreció poco. Lo que importaba, él creía, era lo que estaba frente a él ahora. Él convirtió un viejo cobertizo al borde de la propiedad en un simple espacio de entrenamiento. No grandioso, no pulido, sino funcional. Se corrió la voz de que él trabajaba con perros, rescate, animales de trabajo retirados, criaturas que llevaban cicatrices invisibles. Veteranos encontraron su camino allí, también, atraídos por algo que no podían nombrar. El pastor alemán se convirtió en una vista familiar en el pueblo, paciente con niños, alerta, pero amable. La gente aprendió la edad del perro, casi 7, y la razón de la oreja cicatrizada, aunque la historia nunca fue contada en su totalidad. Fue suficiente saber que tanto perro como hombre habían sobrevivido. Una tarde tardía el hombre condujo más allá del pueblo a un pequeño cementerio donde la hierba crecía delgada y desigual. Él se detuvo en una lápida simple, cepilló el polvo de su cara y se quedó en silencio. El viento se movió a través de los árboles, llevando el tenue aroma a pino y tierra. «Ella está a salvo», dijo él suavemente. «Ellos saben ahora». El perro se sentó a su lado, firme como siempre. De vuelta en el pueblo, la vida continuó, no sin cambios, sino alterada de maneras que importaban. La gente habló más rápidamente. Niños aprendieron nuevos límites. El silencio, una vez usado para ocultar la crueldad, se convirtió en algo más completamente. Una pausa antes de elegir lo que era correcto. El hombre regresó a la casa al anochecer,
luz del porche brillando cálida contra la noche que venía. Dentro, risas flotaron de la cocina. La voz de Sara, las niñas más ligeras ahora, el del abuelo bajo y contento. Él hizo una pausa en el umbral, escuchando, luego entró. La puerta se cerró detrás de él, no con finalidad, sino con pertenencia. A veces los milagros no llegan como trueno o fuego de los cielos. A veces llegan silenciosamente a través de un extraño que se niega a mirar hacia otro lado, un perro leal que vigila, o un pueblo roto que elige el coraje sobre el miedo. Dios no siempre borra el dolor, pero Él envía luz en él. Él envía personas a nuestras vidas en el momento exacto cuando el silencio nos habría destruido. En nuestras vidas diarias podemos sentirnos pequeños, invisibles o impotentes, pero cada acto de bondad, cada momento que nos paramos entre la crueldad y los vulnerables, se convierte en parte de un milagro mayor. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita esperanza hoy. Deja un comentario sobre un momento cuando la fe, la bondad o el coraje cambiaron tu vida. Suscríbete a este canal para que más historias de luz puedan alcanzar a aquellos todavía caminando en la oscuridad. Que Dios te bendiga, te proteja y te recuerde que incluso el paso más pequeño de bondad puede cambiar un